Los locales nocturnos en la ciudad de La Paz y los operativos que se hicieron o no se hicieron ha provocado la preocupación en la Asamblea Legislativa. Fueron convocados alcaldes del eje troncal de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz para que se hable sobre este tema y los controles en estos locales. Para hablar sobre esto nos acompaña el Gonzalo Barrientos, diputado de Unidad Demócratas. Gracias por estar con nosotros, diputado. Muy buenos días. Diputado, ¿es bueno, es malo que se convoque a los alcaldes? Muy buenos días, Pablo. Es bueno que se convoque, que en el marco de la fiscalización, conforme a la Constitución, se tenga que investigar y se tenga que establecer cuál es el grado de responsabilidades que se tiene. Es un tema que lastima la dignidad de todo el pueblo boliviano y es un tema que debe preocupar porque nos parece que el Estado se ha dejado ganar con una serie de delitos que muestran, en este caso específico, que hay trata y tráfico de personas, que hay explotación laboral, económica, psicológica, incluso sexual contra menores, mujeres, y estos temas obviamente merecen que todo el Estado tenga que combatirlos en su conjunto. ¿No se reaccionó en este tema con lentitud? Hay las normas correspondientes, lo que pasa con el local Catanas y todo aquello ha provocado precisamente esta reacción. Así es, evidentemente. Ahora esta investigación y las sanciones que se tengan que establecer tiene que ser en función, primero, a tratados internacionales de derechos humanos, de cual es parte el Estado boliviano. Segundo, la Constitución establece una lucha frontal contra este tipo de violencia, la trata y tráfico de personas, de menores, y hay dos leyes específicas en nuestro país. La una es la ley contra la violencia a la mujer y la otra es la ley contra la trata y tráfico de personas. En general, ambas leyes, ¿qué establecen? Establecen que a nombre del Estado, los órganos del Estado, en este caso el órgano judicial, legislativo y ejecutivo, y las entidades territoriales autónomas, que son los gobiernos departamentales y municipales, más la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo y las organizaciones de la sociedad civil, tienen que luchar contra este flagelo. ¿Han sido muy pasivos los controles de las alcaldías en estos lugares, en el eje troncal? Bueno, la ley contra la trata y tráfico de personas establece que la policía tiene que fortalecer las divisiones contra la trata y tráfico y en coordinación con la Fiscalía del Estado tienen que realizar operativos en leocinios, bares, casas particulares, etcétera, etcétera. ¿Qué se tiene que preguntar a los alcaldes, diputado? ¿Qué se debe conocer de ellos? Bueno, ¿cuáles son las normas que les han permitido, por ejemplo, el que se otorguen las licencias, se las autorice, en qué marco, en función a qué reglamentación? Entonces, ese es un tema que se tendría que establecer. Pero, como decías, Pablo, es un tema que nos ha permitido identificar algo que ocurre en el país. Lo que pasa es que, como Estado boliviano, nos estamos dejando ganar, si vale el término, con esta clase de delitos. Son una especie de redes que operan en todo el país y esto tiene que preocuparnos. ¿Por qué? Porque se trata de los niños, se trata de los jóvenes, de los adolescentes, de las mujeres, que son los sectores más vulnerables y que el Estado tiene la obligación de proteger. Por ejemplo, el Consejo Nacional o el Consejo Plurinacional de Lucha contra la Trata y Tráfico tiene la presidencia del Ministerio de Justicia y en ese consejo está el Ministerio de Gobierno, de Relaciones Exteriores, de Planificación, de Economía, de Comunicación, de Educación y de Salud. ¿Qué ha hecho ese consejo, por ejemplo? ¿Qué ha hecho la Defensoría del Pueblo? ¿Qué ha hecho la Fiscalía? ¿Qué es lo que ha hecho en general el gobierno durante estos 11 años? Nos parece que debía haber ya resultados efectivos, ¿verdad? Entonces el tema es mucho más grande de lo que se ha establecido, que obviamente nos permite una alerta, digamos, investigar el tema, ¿no? Y en esta situación también se habla de regular el trabajo sexual, justamente entre las trabajadoras sexuales en estos locales que provocan precisamente esas vulneraciones, como el que hablaba de la trata y tráfico de personas. ¿Se debe hacer esto? Claro que sí. El Ministerio de Trabajo también es parte de este Consejo Plurinacional contra la trata y tráfico. Entonces se tiene que normar, se tiene que establecer y el ministro de Trabajo en general nos tiene que decir qué es lo que se ha hecho y qué es no lo que se ha hecho y qué es lo que tenemos que hacer. La norma es clara. Lo que advertimos nosotros es que, como en muchos casos, todo está muy bien en el papel, está muy bien la ley, pero en los hechos, lamentablemente, no hay resultados objetivos. O sea, lo que está faltando es implementar la ley. ¿Qué dice la ley? Que estos consejos tienen la responsabilidad de elaborar y ejecutar
ejecutar políticas integrales de lucha contra estos flagelos, pero lamentablemente no se lo hace. Diputado Barrientos, el convocar a estos 3 alcaldes, ¿qué mensaje se envía? El de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. ¿Existía una red detrás de estas autoridades que no se conocían, como ustedes señalan? Claro, se identifica varios delitos que operan algunas redes y que hay trata y tráfico y que hay explotación laboral, sexual, psicológica, económica. Se identifica. ¿Dónde? En el Estado boliviano. ¿Y quién es el responsable? Es el Estado a través de sus órganos, autoridades e instituciones. Por lo tanto, esta es una alerta que se tiene, pero que se lo tiene que hacer de manera general, institucional y en el marco de la norma. Por lo tanto, hay que trabajar bastante en aquello porque se trata de sectores muy vulnerables que hay que proteger. ¿El diputado conoce para cuándo son convocados estos alcaldes? Bueno, la Comisión de Autonomías ha tomado una decisión. Seguramente se va a hacer conocer, no tenemos conocimiento de las fechas, pero tendrían que estar presentes los alcaldes para hacer conocer esta información y seguramente en las preguntas que se hagan en la comisión se podrán establecer seguramente algunos datos que van a permitir seguir ampliando esta investigación y esta fiscalización en este caso que corresponde. ¿Se va a ampliar de alguna manera la investigación que ustedes van a realizar como asambleístas en este caso? Porque se va a llamar a estas instituciones, a las alcaldías, para conocer qué controles se carecían o cómo se puede fortalecer aquello, pero quienes operaban dentro de aquello como Marco Cámara y otras personas, ¿se las puede convocar? ¿Se puede analizar esto? Bueno, esto está en manos de la Fiscalía está haciendo su trabajo y obviamente si se advierte que no se está cumpliendo, estamos con la facultad de poder convocar al propio fiscal para poder establecer qué es lo que está haciendo. Pero en general, también la Asamblea Legislativa y la propia Cámara de Diputados puede hacer la investigación y la fiscalización en este caso sobre el rol que cumplen diferentes autoridades en el Estado y en el Ejecutivo. Diputado Barrientos, gracias por acompañarnos en la entrevista. Muchísimas gracias y muy buenos días. Tenemos